Buenos días a todos y todas. Gracias por participar de esta mesa que tiene por título Desafíos para la atención virtual en dispositivos de tratamiento para personas usuarias de drogas, nuevos contextos, nuevos encuadres. Está con nosotros participando de la mesa la licenciada Alicia Dongui, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, de reconocida trayectoria en el campo de los consumos problemáticos. Ella es directora de ABRA y es profesora en la Universidad de Buenos Aires tanto de grado y de posgrado, es coordinadora del Comité de Ética de la Universidad de Buenos Aires y es la secretaria científica del capítulo de reducción de riesgos y daños de la Asociación Argentina de Salud Mental y la vicepresidenta del capítulo de reducción de riesgos y daños de la Federación Mundial de Salud Mental. También está con nosotros la licenciada Mariel Varela. Ella también es psicóloga de la ciudad de Bahía Blanca, forma parte del equipo de salud mental y adicciones del Hospital Municipal de Agudos de Bahía Blanca, es especialista en psicología social comunitaria y también especialista en clínica de adultos y docente universitaria de la USAL y de la UNISAL. Primero va a tomar la palabra la licenciada Mariel Varela para hacer su exposición. Luego hablará quien les habla. Yo soy el licenciado Nicolás Poliansky, director de Fundación Convivir, un centro de salud mental y adicciones que funciona en Capital Federal. También soy el vicepresidente del capítulo de reducción de riesgos y daños de la Asociación Argentina de Salud Mental y doctorando en Ciencias de la Salud por la Universidad Barcelona. Le damos la palabra, ahora sí, a Mariel. Adelante, Mariel. Bueno, buenos días. Mi idea es compartir la experiencia reciente que hemos tenido que transitar en el equipo de salud mental y adicciones en el que desarrollo mis prácticas, que fue fundado en 1990, depende de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca, pero desde hace casi 20 años está enclavado dentro de un hospital público general. En tiempos de no pandemia COVID-19, nosotros articulamos nuestras prácticas con la unidad de toxicología del Hospital Municipal y ofrecemos dispositivos de abordaje y de admisión de la demanda, tanto individual como grupal, de forma interdisciplinaria. Conformamos un grupo donde hay psicólogo, trabajador social, toxicólogo, operador socioterapéutico y eventualmente también contamos con psiquiatra. Ahora, todos estos dispositivos se vieron conmocionados por la situación públicamente conocida y tuvimos que reacondicionar nuestras prácticas y formas de abordar esta realidad sin contar con trazos previos que nos marcaran el rumbo a seguir, ¿no? Algo de esto es lo que intento transmitir. Nosotros, bueno, hay dos formas de estar presente hoy, y es física o remota. Nosotros físicamente estamos presentes cuando hacemos el abordaje de las interconsultas en las salas de internación, ¿no? Desde una lógica nueva, hospitalaria, que es evitar la circulación de las personas al máximo, y dentro de las personas también estamos los profesionales, no solo los usuarios del sistema como pacientes, y con la indicación de evitar al máximo las internaciones, el sostener el tiempo de internación de alguna persona y generar una internación. Ahora, eso desde lo físicamente concreto. Ahora, cuando la presencia es remota, ahí empezamos a discutir y a pensar algunas cosas. En principio, quiero decir que toda intervención que se está haciendo en este momento la enmarcamos como una intervención en crisis. Como tal, tiene un principio, tiene una finalización, aunque esa finalización pueda o no ser el inicio de un tratamiento terapéutico propiamente dicho. Y otra cosa que me interesa destacar es que el volver a poner en valor que todo contacto es pasible de ser terapéutico, que no hay que desestimar ningún tipo de contacto, ninguna modalidad de contacto que se pueda realizar. La herramienta que nosotros vivimos como que marcó la diferencia fue contar con un teléfono celular.
El primer desafío fue reacomodar los tratamientos que venían en curso, ya, que llevó un tiempo, porque tanto profesionales como usuarios tuvimos que reacomodarnos a estas nuevas variables. Pero el contar con un teléfono celular a nosotros nos permitió también poder funcionar, dos cosas importantes. Primero, poder volver a hacer un consultorio de atención de demanda espontánea, ambulatorio. Porque las personas se pueden comunicar con nosotros directamente, el que no sea un teléfono fijo da ciertas facilidades, como que quede registrado un número de teléfono, contar con mensajes de WhatsApp, formas de contacto que tienen las personas y que a nosotros nos facilita después poder devolver ese llamado e iniciar un proceso, el que vaya a ser. Por el otro lado, nosotros nos favoreció algo que nos preocupaba mucho, era la reciprocidad, porque en un principio, por ejemplo, se daban situaciones como que en la situación de guardia un médico detectaba alguna situación y en vez de convocarnos por esto de cuando podía evitar convocarnos presencialmente, le ofrece a la persona la posibilidad de que nosotros lo contactemos y nos pasan los datos de la persona. Siempre ese primer llamado dependía del psicólogo, ¿no? O sea, la demanda es como que había una demanda invertida. El contar con un celular a nosotros nos permitió ir articulando, aunque ese primer llamado sea desde el equipo, nos permite reasegurar algo del orden de la reciprocidad de esta demanda, no permitir un ida y vuelta. Y eso nos facilita, por un lado, la accesibilidad de las personas al equipo de salud, y por el otro lado, el respetar o el seguir sosteniendo el principio de autonomía y el principio de autodeterminación que enmarca la ley, por ejemplo, de protección de derechos de los pacientes, devolviéndole al usuario la posibilidad de aceptar, de rechazar, pero también de regular la intensidad de la intervención que quiere tener. Todo esto fuera de, digamos, todo el tipo de intervención que nosotros estamos haciendo está por fuera de todo protocolo hospitalario que hubiera hasta el momento, ¿no? Tuvimos que empezar a diferenciar, hay un concepto que está muy en boga, por lo menos acá en esta ciudad, que es el seguimiento, hacerle seguimiento a los pacientes. Y eso nos llevó a varias discusiones, hasta que, bueno, nos pareció importante poder diferenciar. El seguimiento tiene que ver con algo, es un concepto, entiendo, devenido del discurso médico, y que se asocia con el control del cumplimiento de indicaciones terapéuticas dadas por parte del paciente y que es una acción tranquilizadora para el profesional de salud que está llevando adelante esta intervención remota que permite disminuir su ansiedad. Otra cosa es un acompañamiento psicosocial, que nos parece que la mayoría de los contactos las podemos enmarcar bajo este concepto, que tiene que ver con orientación, con poder propiciar información, pero no solo dar apoyo instrumental o social, sino también poder dar apoyo emocional a través de la empatía, del interés, de funcionar el psicólogo a la manera de yo auxiliar, podríamos decir, en esto de crear o sostener una motivación para poder ir armando un vínculo y que después se pueda desplegar de ser necesario, porque no siempre es necesario un tratamiento psicológico. Y otro tipo de intervenciones vía remota tiene que ver con el tratamiento psicológico propiamente. Nos pareció en un momento tuvimos que parar y tratar de hacer esta diferenciación. Dentro de los tratamientos psicológicos remotos, por supuesto, están los tratamientos individuales, y hará 40, 50 días pudimos volver a instrumentar la práctica grupal, los abordajes grupales. Lo hacemos también a través del teléfono celular, parece que me sponsorea
marca de teléfonos celulares, pero nuevamente por el teléfono utilizamos la videollamada. Hemos descubierto que es mucho más accesible. Utilizamos la videollamada incluso para hacer entrevistas interdisciplinarias, hacer entrevistas familiares o vinculares, y en este caso para los abordajes grupales, que es todo otro capítulo. Son abordajes con pocos miembros, pocos participantes, y que cada vez que hacemos un encuentro no están a mi cargo, hay un psicólogo y un trabajador social a cargo de la coordinación, cada vez que surgen nuevas preguntas de cómo operar. Por ejemplo, recientemente nos encontramos con la necesidad de, en el encuadre, tener que agregar que la persona pueda contar con la posibilidad, o pueda tratar de asegurar la posibilidad de estar solo en el momento del encuentro, porque había situaciones en las cuales los participantes estaban trabajando en el encuentro grupal con familiares que no se veían, con familiares que ellos después relatan, sí, estaba mi señora o estaba mi mamá, cosas que en un tratamiento grupal presencial no ocurriría. Podría ser una puerta cuando se cierra, ya marca eso que ahora se convierte como necesario de poder decir cuando uno enmarca o encuadra la actividad que va a llevar adelante. Como para ir redondeando, bueno, en relación a la recepción de estas nuevas demandas de esas personas que no conocimos a través de la interconsulta en la sala, o sea, que son personas que no conocemos, que físicamente, que prescindimos totalmente de su imagen. Bueno, casi en este orden tratamos de hacer primero una evaluación contextual abarcando todas las variables culturales, sociales, las que podamos abarcar, o sea, desde dónde ese sujeto nos está hablando contextualmente, poder evaluar el vínculo que presenta con las sustancias a través de su narración, o sea, no solo su forma de consumir y dónde encuentra la complicación o la dificultad en esa forma las consecuencias de esa forma de consumir. Una evaluación en relación, que es bastante difícil, del estado de salud física en general, que aparece a través de cómo vivencia el cuerpo esa persona en su relato. Y por último, diría la evaluación psicopatológica, que deviene, que es lo que nos va a permitir saber desde dónde ese sujeto se está hablando, pero es a la que arribaríamos en última instancia. Y esto es para poder marcar objetivos terapéuticos singulares que se puedan armar en relación a esa particularidad, que algunos tendientes a regular el consumo en relación a cada sujeto, habrá que regular aquello que permita disminuir algo del riesgo al que se está exponiendo. Objetivos tendientes a colaborar en detectar habilidades de autocuidado, y acá incluimos, que también es algo que tuvimos que incorporar, habilidades de autocuidado apuntando claramente a la situación de aislamiento social y de pandemia que estamos viviendo nuestros usuarios. El perfil de nuestros usuarios dificulta bastante que cumplan el aislamiento, bueno, las 3 o 4 cosas mínimas con las que nos tenemos que manejar durante este tiempo de pandemia, mínimas, pero que son tan gravosas para llevar adelante. Y también detectar con qué redes sociales cuenta esa persona de cuidado. Se dificulta de forma remota poder trabajar conjuntamente con su contexto, exceptuando esto que yo comentaba de incorporarlos a través de la videollamada, ¿no? En salud mental hay una dificultad para la adherencia terapéutica de tratamientos, y en tratamientos de consumo de sustancias psicoactivas, el abandono de los tratamientos es un fenómeno muy recurrente. El saber cuáles son sus redes de apoyo, el ver qué percibe que puede recibir de ellas, bueno, digamos, es otro de nuestros grandes objetivos, que muchas veces en lo presencial uno lo puede maniobrar de otra forma,
de vía remota lo tuvimos que instaurar como uno de los objetivos más importantes. Bueno, si querés agregar algo más, Mariel, si no ya estamos en tiempo para la siguiente No, exposición. podría agregar que con estos abordajes vía remota y prescindiendo de nuestra imagen, el estatuto de la voz, las inflexiones en nuestra comunicación, el manejo de los silencios es fundamental. Y que las intervenciones sean exclusivamente verbales, creo que vuelven a poner en consideración el valor de la palabra. Y los profesionales de la salud mental siempre ponemos en juego cuando discutimos las formas de abordar el padecimiento mental. Creo que desde ese lugar es un desafío más que tenemos nosotros como disciplina. Bueno, muchas gracias, Mariel. Yo para los lineamientos de esta presentación hay varios puntos articuladores. Primero, pensar que el nuevo contexto claramente es un contexto que la sociedad contemporánea no había vivido, que es una pandemia global, que ha cambiado la forma en la que nos relacionamos las personas en todo el mundo. Ha cambiado la forma de establecer lazo social, ahora mediado a través de una pantalla y de una cámara. Y eso provoca efectos en las subjetividades, ¿no? Y cuando pensamos en cuáles son los desafíos de la atención virtual para el tratamiento de personas con consumos problemáticos, también tenemos un abanico de complejidades, porque las formas de abordaje de tratamiento de las personas con consumos problemáticos son muy variables. Hay hospitales públicos que trabajan con un servicio ambulatorio, hay algunos hospitales públicos, pocos, que tienen camas de internación, hay comunidades terapéuticas que trabajan en una internación residencial, hay clínicas psiquiátricas que trabajan en internación residencial, y hay un montón de organizaciones que trabajan con tratamientos ambulatorios. La pandemia global y el aislamiento social preventivo y obligatorio impuso desafíos para todos los dispositivos que trabajamos atendiendo a personas con consumos problemáticos que han sido muy diferentes. Lo que sí está claro es que han tenido un gran impacto y que han obligado a generar cambios, innovaciones, que implican muchísimos desafíos nuevos. El primer desafío por el que quiero empezar a mencionar tiene que ver con uno que es de plena vigencia y es histórico, y que tiene que ver con la inclusión, con cómo podemos incluir a personas que están vulneradas en sus derechos, que son población vulnerable, que tienen dificultades en la accesibilidad al sistema sanitario, y que frente a esta pandemia de COVID-19, una vez más, son las primeras en quedar excluidas por no tener conectividad o por no tener un teléfono celular. Con lo cual, hay un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a tratamientos bajo la modalidad virtual porque no tiene conectividad o porque no tiene un teléfono celular. Con lo cual me parece fundamental que todos los actores del campo de la salud mental podamos empezar a transmitir la idea fundamental de que la conectividad también tiene que ser un derecho, porque es un facilitador en el acceso al sistema sanitario, ¿no? Las personas que trabajan en proyectos territoriales de tratamiento comunitario, por ejemplo, los consumos problemáticos, se encuentran con esta dificultad. Muchas personas no pueden acceder a un tratamiento porque no tienen el dispositivo tecnológico o la conectividad. Este me parece que es un tema muy importante a tener en cuenta. Después, en el caso clínico puntual, al menos del Centro de Salud Mental y Adicciones que dirijo, en el centro de tratamiento, aparecen muchísimos nuevos desafíos respecto de lo que implica el encuadre de un tratamiento a través de la virtualidad, a través de la pantalla. Tratamiento que puede ser tanto grupal como individual, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es cómo encuadrar y trabajar con el otro la mediación que supone la pantalla, ¿no? No hay filtro de mirada, como bien decía Mariel, las inflexiones de la voz o los silencios muchas veces se prestan a confusión, porque aparece la duda si se cortó la conexión o no, o es un silencio. Entonces empiezan a aparecer en forma discursiva
muchísimos, digamos, campos semánticos que antes no se tenían en cuenta. Hay algo del filtro de la mirada que se pierde por el tamiz de la pantalla, por ejemplo. Hay algo de la presencia del otro que se presenta de un modo muy diferente, ¿no? Y en ese punto me parece que es fundamental pensar los desafíos que tienen que ver con la construcción de la intimidad y con la construcción de la privacidad. Digamos que en la sociedad contemporánea, donde está tan priorizada la imagen de todo tipo de dispositivos, ahora hay en tratamientos donde la privacidad y la intimidad son un espacio a construir y a defender con la persona que se encuentra en situación de paciente, que está realizando un tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, ese espacio íntimo está invadido por una cámara. Y muchas veces los que trabajamos con población vulnerable y esas personas que tienen la posibilidad de acceder a través de un teléfono celular a una plataforma como Zoom, y por ahí no tiene un espacio para construir esa intimidad. Entonces, gran parte de lo que él diga puede ser escuchado por las personas con las que convive. Y entonces, ¿cómo trabajamos eso? No todas pueden encontrar ese espacio de intimidad para poner en palabras algo de su sufrimiento psíquico. La falta de privacidad también causa sufrimiento social. No quiero extenderme mucho con esos conceptos, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, digamos. Y también pensar el desafío que para algunas personas que tienen patología dual, la cámara es algo extremadamente invasivo que obstaculiza la posibilidad de un tratamiento virtual. A mí me ha pasado de varios pacientes con una patología psiquiátrica de base que les resulta absolutamente invasivo e incómodo el tema de la cámara y no pueden participar de los dispositivos. Porque la cámara es un ojo abierto que todo el tiempo está mirando, ¿no? Cuando uno está con un paciente a través del Zoom, que tiene un espacio muy reducido donde vive con otras personas, toda la escena no tiene velo. Aparecen toda la cotidianidad de una intimidad que debería permanecer velada, ¿no? Lo mismo para el caso de los profesionales. Muchos de nosotros estamos atendiendo desde nuestras casas. Los que tienen niños, digamos. Todo el tiempo hay una irrupción que de alguna manera pone en cuestión, pone en jaque el espacio íntimo y privado de un espacio terapéutico, insisto, individual o grupal, ¿no? Y en ese punto también plantea esta cuestión de la intimidad y la privacidad, a mi criterio, nuevos desafíos respecto de, bueno, cuando nosotros tenemos grupos virtuales en la institución que yo dirijo, y bueno, cómo encuadrar la presencia dentro del dispositivo virtual. Porque es muy habitual que cuando se abre la cámara hay personas que están tiradas en la cama, hay personas que eh, están sin vestir o están con el torso desnudo, y esto genera como muchos interrogantes y cómo se encuadra esa forma de participación para que a un otro no le resulte, por ejemplo, ofensiva. O el tema de apertura y cierre de los micrófonos, donde en el mismo sentido del manejo de la intimidad y la privacidad, por el micrófono abierto se filtran todos los ruidos y sonidos y palabras de, por ejemplo, las personas convivientes, y cómo eso atenta quizás contra el secreto profesional también. Entonces, me parece que tenemos enormes desafíos por delante. Creo que las plataformas virtuales para atención son una herramienta fundamental sin la cual hacer frente a esta pandemia hubiera sido mucho más complejo, pero yo creo que hay que pensar alguna forma de normativa de la atención virtual en el campo de la salud mental. Además de esa normativa, hay que poder formar a los profesionales en lo que sería la atención remota o el teletrabajo. Tiene muchas formas de mencionarse el término, porque también es una sobrecarga la cámara encendida todo el tiempo, ¿no? Todavía falta que se hagan investigaciones del impacto que tienen los tratamientos en las personas usuarias de los dispositivos virtuales, en los equipos profesionales. La temporalidad se modifica mucho a través de la cámara. Yo creo que no es lo mismo una hora o 2 horas de grupo presencial que el mismo tiempo a través de la cámara. Insisto, es la pregnancia de la cámara como un ojo abierto que no se cierra nunca y que lo ve todo. Y no solo que lo ve, sino que además lo puede grabar.
Con lo cual, digamos, presenta una cantidad de desafíos que me parece que tienen que estar regulados, tienen que estar con algún tipo de norma, para que funcione como una medida de protección para los profesionales, para las personas usuarias de los dispositivos, y me parece que el gran desafío tiene que ver con, insisto, con incluir a nivel conectividad a aquellas personas que no tienen esa posibilidad, porque si no la dificultad en la accesibilidad sanitaria siempre tiende a dejar por fuera a las personas que más lo necesitan. Creo que esto es todo lo que me interesaba transmitir acerca de las dificultades, de los desafíos, del contexto que nos impone la pandemia. Es un tema que estamos atravesando, con lo cual es bastante difícil tener una distancia que permita hacer una observación clara y precisa o recoger datos de evidencia a partir de investigaciones. Estamos atravesando el momento más crítico. Sin embargo, me parece que estas lecturas, estos puntos de discusión que fuimos desplegando, tanto Mariela como yo, y que ahora va a ser Alicia Donghi, me parece que tienen que marcar de alguna manera una hoja de ruta sobre cuestiones a tener presentes, para que si en el futuro volvemos a vivir una situación parecida, ojalá que no por mucho tiempo, todos estemos más preparados y sepamos con qué herramientas contamos, cómo utilizarlas y qué marcos normativos y regulatorios tener para tratar de brindar el mayor cuidado a todas las personas que van a estar incluidas en el espacio de la virtualidad. Muchas gracias, le doy la palabra ahora a Alicia Donghi para cerrar la exposición de esta mesa. Tenés que abrir el micrófono, Alicia, si no, no se va a escuchar. Bueno, gracias Nico, Mariel, por las intervenciones que han tenido. Me parece muy interesante algunos puntos que han ustedes abierto, y entre ellas está el impacto. Yo tomaría el impacto, ustedes muy bien tomaron el impacto sobre los usuarios o sobre los tratamientos, y yo estoy pensando últimamente el impacto sobre el personal, digamos, sobre el equipo de trabajo, que a veces, que por ahí es un detalle, pero esta opacidad en la mirada, esta posibilidad que en lo presencial tenemos de no vernos a nosotros mismos, ¿no? Creo que el verse a sí mismo es una captura imaginaria que hace que la escucha por ahí no tenga la misma fuerza que cuando uno no se ve. Porque en realidad, cuando uno no se ve, se escucha. Entonces aparece el valor de la palabra dicha por uno. Más de una vez les habrá pasado que de golpe uno dice más de lo que quiere decir o menos, y que queda como con cierta emoción por esa situación. Ahora, la intrusión, me parece que este aspecto lo voy a tomarlo particularmente, que es la intrusión de la mirada y la imagen del propio terapeuta, ¿no? Que es justamente una de las reuniones de equipo de la institución que yo dirijo, es lo que lo hacía cansador, porque manifestaban que estaban pendientes de que al estar la mirada y la imagen propia, por ahí, producía cierta distracción respecto de mirarlo al paciente y escucharlo, ¿no? Que por ahí pensaba entre los desafíos que vos comentabas, Nicolás, está esta cuestión, digamos, como hace muchísimos años, me acuerdo que yo supervisaba un caso de una psicóloga que decía que con algunos pacientes no podía concentrarse. Y entonces, un día ella se enfermó, digamos, era la época en que se hacían supervisiones muy seguidas, todas las semanas. Se enfermó y bueno, yo fui a supervisar sus casos, estando ella en su casa, y recuerdo que lo primero que veo cuando entro al consultorio es que ella tenía enfrente del lugar, del sillón donde se sentaba a atender a sus pacientes, un espejo. Y que yo le decía si eso no la perturbaba.
estar viéndose mientras, me vino justo el recuerdo el otro día. Entonces dice que, bueno, que en realidad sí, que la perturbación es que ella siempre sentía como que le faltaba acomodarse el cabello, como que había algo del orden del narcisismo del terapeuta que se ponía en juego, ¿no? Eso, estamos hablando de una época prehistórica ya, ¿no? Pero me vino a la memoria esa situación, esta cuestión de verse a uno mismo hablando con el paciente. Y digo hablando con el paciente porque también lo podemos hacer con familiares, con amigos, pero me parece que ahí es otra dimensión. Es una dimensión en la que en realidad estamos más relajados. En el campo del trabajo con el paciente no estamos relajados, menos con una situación nueva. Otra cosa que me llamó la atención de estos cambios últimos es ciertas metáforas bélicas que aparecen alrededor de esto, ¿no? La guerra, ¿no? Estamos en guerra con algo que es invisible, no estamos hablando de lo que es visible o no es visible, pero por otro lado, lo que aparece como invisible es la causa del problema, digamos, lo que no podemos ver, y que las prevenciones, por ahora, cada vez se están localizando más prevenciones, pero no sabemos muy bien si verdaderamente estamos teniendo todos los cuidados, digamos, ¿no? O por ahí tenemos cuidados de más también, ¿no? Voy a leerles algo que me pareció importante de un filósofo, Zizek, que él dice, cuando habla de la nueva normalidad, tendrá que constituirse sobre nuestras vidas pasadas. Tendremos que aprender a sobrellevar una vida mucho más frágil y comprender que no somos más que seres vivos entre otras formas de vida. Esto en relación a una curiosidad que aparece en todo el mundo, que es que en la medida que apareció el aislamiento, empezaron a aparecer otras especies. Se llenaron los canales de Venecia de peces, las praderas de ciervos, o sea, un montón de seres vivos que estaban como aislados por la presencia del hombre. Al aislarse el hombre aparecieron, ¿no? Esto lo marco como una curiosidad, que marca el cambio brutal de esta época, ¿no? El encuentro con otros seres vivos. Sabemos que la cuestión de la subjetividad golpea a veces de modo impactante en nuestra escucha psicoanalítica. Los cambios en las formas de trabajo, del amor, de la sexualidad, de las configuraciones familiares, la distancia social, hablar desde una pantalla plana, observamos a la vez en la misma mientras nos vemos, a la vez que escuchar a nuestros pacientes. Pensar la existencia de nuevas formas de subjetividad nos exigió revisar nuestra caja de herramientas y renovar las preguntas. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que es un virus que se transmite y replica con leyes muy precisas, que tienen que ver ya no es lo real que invade, sino es lo real en tanto leyes de la naturaleza. O sea, que no es el real con el que nosotros trabajamos, es otro real, el que está como en paralelo con el real con el que nosotros trabajamos, con la realidad psíquica con la que nosotros trabajamos. Voy a comentar algunas cuestiones institucionales, pero voy a repetir esto que dije recién, ¿no? Que lo que sí sabemos a ciencia cierta es que es un virus que se transmite. Que sabemos también que lo real del ser hablante es un real sin ley. Ante el COVID no estamos ante lo real sin ley, sino ante un fenómeno de la naturaleza que sigue sus leyes. Por eso decía que todavía no sabemos del todo qué es lo que está pasando. Ante estos avances, nuestra institución y el trabajo desde la interdisciplina se hace verdaderamente, por un lado, se complejiza, y por otro lado, obliga a la interdisciplina. Porque me pasó ya con varios casos de usuarios que no querían, que se resistían a las entrevistas familiares, que bueno, en el estado de aislamiento, donde ellos estaban con la familia, era muy difícil que se negaran a ello, digamos.
Entonces, uno podía interpelarlos en eso. Bueno, está bien, que no venga tu mamá y tu papá y tu hermanito, pero si tenés buena onda con tu hermanito, que venga tu hermanito. Pero era mucho más sencillo lograr ciertos dispositivos familiares que normalmente el paciente se resistía. Decía, no, mi mamá no quiere venir, o dice que es muy lejos, o dice que para qué. O sea, bajaron las resistencias a los dispositivos grupales, sea familiares o sea los grupos también. El problema con los grupos, no sé si a ustedes les ha pasado, es que aparecía como muy de manifiesto la dificultad en el intercambio, por más que hubiera intercambio de palabras, había dificultad en estas cosas tan nuestras, ¿no? Extrañaban el mate, ¿no? Los grupos decían, bueno, nos falta el mate, ¿qué podemos hacer? Entonces, un usuario muy gracioso agarró y puso el mate en el medio de la pantalla ahí como para que todos lo tuviéramos presente como un signo de unión, aunque no lo pudiéramos usar, ¿no? Bueno, comento una viñeta. M consulta a instancias de su madre en plena pandemia, con su hermana menor internada psiquiátricamente y esperando esta última el resultado del hisopado. Su madre ha estado constantemente pendiente de M y su alimentación. El punto desencadenante ha sido el rechazo a comer de M y la amenorrea que padece desde hace años. Se trata de una madre asfixiante que aniquila. Una de las cuestiones más importantes de esto es que se descubrió que en esta especie de problema anoréxico, que en realidad ella se proveía de pastillas de cocaína, pero las tenía guardadas y las usaba cuando le agarraba mucho hambre. Entonces, ante el hambre, porque estaba rodeada todo el día, bueno, esto lo sabemos todos, que el tema de la comida en un espacio de aislamiento se intensifica, digamos, ¿no? ¿Quién no tiene unos kilitos de más? Pero en este caso, la apelación al consumo era para poder sostener su posición anoréxica, por ejemplo, ¿no? Al comienzo del tratamiento, él me pone en marcha la misma escena que despliega frente a las comidas. Nos rechaza, dándonos la espalda, no mira la cámara, mira la pared. Única manera de hacerse ver y de existir. Nos muestra en acto su angustia. Solo cuando puede comenzar a hablar del miedo que le provoca la desaparición de su hermana por COVID, puede mostrarse y mostrarnos esa pastillita que miren, yo creo que podría ser cocaína, pero también podría ser éxtasis, pero bueno, estamos ante esa disyuntiva. La experiencia de lo real en la que nos encontramos no es pues tanto la experiencia de la enfermedad misma, sino la experiencia de este tiempo subjetivo, que es también un tiempo colectivo. La dimensión de síntoma de esta experiencia sucede sin estar necesariamente habitados por el coronavirus mismo, salvo por el discurso que intenta dar un sentido a su irrupción en la realidad. Quizás Perdón, desde perdón, Alicia, es el último minuto. No, te queda un minuto para que cierres. Bueno, bueno, me parece que hemos hecho un trabajo interdisciplinario, digamos, de distintas miradas, así que bueno, transmito al público la alegría, digamos, de que este encuentro se haya podido dar, porque es un encuentro en que cada uno puede explicar sus experiencias sin taparnos unos a otros, y esto en parte gracias a Nicolás, digamos, que pudo armar todo esto. Bueno, me hubiera Gracias gustado. Mariel también, porque tu experiencia me pareció muy rica, estuve anotando